Invitamos a Alejandro Chicote, escritor y editor. Coincidimos en algunos eventos literarios y es interesante el abordaje que se hace, sobre todo en este libro, en relación con un tema que la gente evita hablar, pero que se ha venido dando muchísimo en la sociedad actual. Hay un escritor coreano, Bin Chung Han, que decía que las próximas enfermedades son neurales más que por bacterias o por hongos o por virus. Y el suicidio es como una alternativa muchas veces, pero que hay que estudiarla, y sobre todo el invitado de hoy, Alejandro Chicote Farfán, ha trabajado también en investigaciones criminales. ¿Qué puntos son fundamentales en esta nueva ciencia? Bueno, en principio, lo que hablamos del suicidio, que es un tema tabú, yo lo abordo en este caso, en este libro, después de un proceso de investigación que hice, porque todos nosotros estamos, de alguna manera, tenemos alguna especie de vinculación con el tema, bien sea porque sea un vecino, un conocido, un familiar, un referido, lo vemos por la prensa, pero es un tema que ocurre a diario. Entonces, yo viendo las cifras, porque aproveché la pandemia justamente para abordar un poquito más del tema, me voy a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que cada 40 segundos una persona en el mundo fallece por el tema del suicidio y las edades están entre los 15 y los 30 años. Es sobre todo la juventud la más afectada, complicada con esta situación mundial de incongruencia, de retos que no se cumplen, de guerras, de conflictos, de pobreza. Ahora es un problema universal. Veía que no solamente es la parte policial o de investigación, sino filosófica. Hay un libro completo de Albert Camus, El mito de Sísifo, donde trata el tema a fondo, y precisamente dice que lo bonito de la vida es que a pesar de que piense quitártela, seguirla viviendo, que es lo que nos queda. Eso Aunque correcto. Sísifo nunca llega arriba a coronar en su mito, sin embargo la vida hay que seguirla viviendo y ayudar a quienes tienen problemas. Claro, lo que pasa es que Sísifo tuvo una condena para la eternidad, donde él estaba obligado a subir una roca y todos los días hacía Pero lo sin mismo, embargo volvía a bajar. siempre lo hizo porque para él la vida era fundamental, aunque fuera sacrificada. Sí. Claro, ya el suicidio es una actitud para unos noble y para otros cobarde, porque es como evitar seguir luchando. Claro, porque ahora, cosa, ¿qué aplicación tienes tú en tu estudio? El suicidio no es una actitud ni cobarde ni de valentía, pero es muy fría en el drama que eso representa. Ahora, cuando hablas de investigación en esta materia ya, por la parte penal, ¿qué se ha hecho? Bueno, por la parte penal, justamente viendo las estadísticas, haciendo los estudios correspondientes a los familiares de las víctimas, y aparte de esto que hay una unidad de perfilamiento criminal forense que tiene que ver con el estudio de esto, evidentemente lo importante es hacer un diagnóstico de cuáles son las causas, que es muy variante. El suicidio no tiene un detonante único, sino son muchos detonantes, y uno de ellos es el acoso escolar, la disfuncionalidad de la familia, los problemas personales, y por supuesto esto está cargado de un estado de depresión muy elevado, que lleva en primer lugar a que la persona, que ahorita que mencionaste a Camus, él habla de la filosofía del absurdismo, ¿no? Y entonces en ese mundo absurdo el hombre tiene tres opciones. O acepta... Él habla en el libro El hombre rebelde de estas cosas. Sí. Precisamente somos rebeldes porque la vida no es como quisiéramos que fuera, ni la complica. Eso es correcto, pero él da tres elementos fundamentales. Él dice, si no la aceptamos, vamos al suicidio. Si la sufrimos, la viviremos. Pero si la aceptamos como una cosa que es invariablemente, que la podemos aceptar, podemos aprender a convivir con ella, que es el fondo a donde él quiso profundizar. No, inclusive se aplican muchas cosas. Por ejemplo, se dice que Sócrates, en el fondo, fue un suicidio, porque los alumnos de él, Platón entre ellos, querían sacarlo de la cárcel cuando estaba condenado a vivir la cicuta, y él dijo, no, déjenme aquí para cumplir la ley, que es una especie de suicidio. Sí. Inclusive se dice que Jesús, hay un libro de un alemán sobre el suicidio divino. Ya Jesús sabía que lo iban a matar porque era Dios. Entonces, ¿por qué permitió que lo sacrificaran? Porque era una misión, pero como hombre sabía que tenía que hacer algo que normalmente un humano no quiere hacer. Entonces, no, y el tema de muchas obras de teatro, literatura. Lo importante es que en la sociedad nuestra se le dé oportunidad al ser humano de estar feliz y evitar esas situaciones de depresión o de angustia que los llevan muchas veces a eliminar la vida, ¿no? A quitarse toda esa esperanza del futuro y que va más allá del presente, ¿no? Claro, de todas maneras, como es un tema que es muy individualizante, o sea, la persona lo sufre y lo padece en el mundo interior. Muchas veces trata de comunicarlo, la gente no le hace caso omiso o subestima esa situación porque cree que va por el lado de la manipulación, cuando realmente lo que está es desatendiendo un clamor, un grito, un llanto
de un alma que está padeciendo y necesita urgentemente ayuda. Y la ayuda puede llegar siempre y cuando esté implícita la iniciativa de querer pedirlo, querer salir de ese Yo estado. recuerdo que en Ginebra, cuando fui diplomático, había un teléfono que todo el mundo lo tiene. En caso de uno tener una determinación de eliminar su vida, se llama y ahí vienen los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas. Dicen que la misma Iglesia Católica, en el fondo, la confesión es una especie de redención. De liberación Sí, de eliminación de las angustias y las tensiones dudas. y de ciertas cosas que... No, y el hombre necesita estar en esa soledad para pensar y reflexionar y ver lo bonito que es la vida, porque siempre hay el lado positivo. Eso es Ahora, en tu aplicación, más allá de la literatura, ¿cómo haces para trabajar en otras áreas? Bueno, es simplemente organización. Uno tiene que tener disciplina y organizarse y hacer una especie de agenda donde vas tocando ciertos puntos. Y como ustedes saben muy bien, yo tengo otros programas de radio. Yo te escuchaba el otro día en Radio 1 y veía que además era muy múltiple la percepción de las cosas, no dedicadas a un solo tema, sino muy variado, incluyendo temas internacionales. Eso es correcto, eso es correcto. ¿Y qué nuevo libro tienes por ahí pensado? Mira, aparte de este que es el suicidio y el teomesaísmo, porque quería hablarte un poquito del teomesaísmo, que viene siendo un concepto que va a explicar o es la extensión o la explicación del verbo ser. El verbo ser en un concepto donde el individuo en su interioridad, en la profundidad de su pensamiento y en su búsqueda de sí mismo y de la creación como tal, logra una combinación, una convivencia armónica con la creación, con el creador. Y eso le da el mayor éxtasis en cuerpo vivo, no es necesario morir. ¿Y esa parte de esa teoría la has cultivado con otros alumnos, tal vez con otros especialistas? La he estado comunicando mucho, los que son lectores del libro, por supuesto, me hacen comentarios, me preguntan, indagan. Una vez uno me dijo, mira, Chicote, ¿y dónde consigo la planilla para inscribirme en esa iglesia? Y le digo, mira, vale, esto no es en iglesia, esto es un libro que habla de un tema, pero es para la reflexión. No, y ese tema nos lleva también al tema de la muerte escogida, la eutanasia, que en muchos países es legal, y se está escribiendo mucho sobre este tema también. No sé qué opinas sobre esto. Sí, bueno, justamente en otro libro que sigue el tema con el teomesaísmo, llega un momento determinado que ya raya, porque es novela negra con humor negro, y raya en la ciencia ficción cuando a través de estos procedimientos se logra el retorno de la pena de muerte, porque una persona que está en estado de suicidio, de ideación suicida, va a tener un escape, una ventana muy interesante ahí, porque va a ser sometido clínicamente a una muerte de shock, un passback rápido, en el cual a los segundos es revivido. Y una vez, no sé si has escuchado que cuando se habla de los SM, que son los encuentros cercanos a la muerte, la persona viene renovada, es como que la resetearon y viene diferente, viene limpio, espiritual, muy alegre, nada le preocupa y se cura de tantas cosas. En el mundo está muy de moda toda esta reflexión sobre la vida y la muerte. Al fin y al cabo, la muerte es digna porque nos hace entender la vida. Y como dice Borges, toda vida no es más, toda muerte no es más que una vida vivida y toda vida no es más que una muerte anunciada. Así mismo es. Indefectiblemente vamos hacia la muerte, pero la muerte realmente, como es un proceso también, como la semilla. La muerte no existe y la vida es una ilusión. Claro. Entonces vamos en esa es una frase famosa de alguien, no recuerdo quién es, pero la vi en alguna parte. Esa la di yo hace tiempo, pero a lo mejor está por ahí, quién sabe. Sí. Pero sí, es un tema, o sea, como no hay que aferrarse, porque estamos de paso. Algún teórico italiano decía que la vida, la muerte es el fin de la vida, pero la muerte es el comienzo del ser. O sea, realmente es lo otro, lo más importante que lo que hemos tenido. Esto es un tiempo muy corto que hemos vivido y nos queda mucho por delante. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Este libro lo vamos a leer con mucho cariño. Es Alejandro Chicote. Sigue escribiendo y nos da interés publicitar estas cosas para que... Gracias. ¿Dónde lo encuentran el libro? Bueno, actualmente está en Amazon disponible solamente 3 versiones, el suicidio y el teomesaísmo, está Amor de lejos, alegría de 4, y el otro que es un libro más jocoso, Amor de lejos, alegría de 4. Sí, es que todos tienen un toque de humor negro. Que además tiene que ver con la psicología y con la vida diaria. Sí, no, totalmente. Esto va al tema serio profundo desde el punto de vista de la psicología. La psiquiatría va muy bien con los procedimientos de investigación. Además que el otro libro, como decía Nietzsche, el único antídoto frente a la muerte es el amor. Bueno. Y ese libro es tratar un poco el tema del amor, de la amistad, ¿no? Bueno, cada vez que uno tiene el amor y ese amor es correspondido, uno vuelve a la vida. Aunque el amor es una especie de muerte prematura también. También, sí. La pasión, bueno, muchísimas gracias. Podemos seguir conversando mucho de esto, pero tenemos unas notas que hay que recordar hoy en la agenda internacional. Ya regresamos y como siempre, Brújula Internacional está con estos temas de carácter internacional.